Sucedió en la mañana del 20 de julio, en el silencio estricto de la abadía de Montecassino. A los monjes se les comunicó una orden inapelable: guardar silencio absoluto. No debían decir una sola palabra a los periodistas, ni a sus allegados, ni siquiera a los peregrinos que en ese mismo instante subían la montaña para rezar a pocos metros del lugar. La instrucción era clara: en unas horas llegará el Papa, y nadie debe saberlo hasta que se haya ido. No hubo cámaras convocadas, ni escoltas visibles, ni comunicación oficial. En el itinerario público del Vaticano, el Papa León XIV figuraba formalmente de vacaciones en Castel Gandolfo, con las audiencias suspendidas hasta finales de mes. Sin embargo, en absoluto secreto, el primer papa estadounidense de la historia abordó un vehículo, tomó la ruta hacia el sur y ascendió la montaña más disputada de Europa. Permaneció allí casi 4 horas. En ese breve lapso, dentro de una estructura de 14 siglos de historia, ejecutó una serie de actos calculados cuyo significado profundo desafía la lectura superficial de los titulares. Un pontífice en pleno descanso estival rompió su propia agenda, eludió a la prensa internacional y se desplazó en privado hacia una cumbre emblemática. La maquinaria mediática de la Santa Sede, acostumbrada a gestionar cada gesto público de la máxima autoridad de la Iglesia, quedó desactivada por decisión expresa del propio León XIV. Para comprender la dimensión de este hecho, es necesario examinar la paradoja central de la institución papal. La Vicaria de Cristo es una de las oficinas más observadas del planeta, donde cada desplazamiento es transmitido en directo y analizado al detalle por observadores globales. Sin embargo, esa mañana de lunes, mientras los visitantes habituales recorrían los claustros, encendían velas y cruzaban las naves sin sospechar nada, el Papa caminaba entre ellos como una presencia invisible dentro de su propia casa. Despojó a su visita de todo aparato propagandístico, renunció a la audiencia masiva y exigió confidencialidad a la comunidad monástica. La decisión de ocultarse no fue un capricho logístico, sino la clave de acceso a su verdadero propósito. León XIV no buscaba un escenario, buscaba el cara a cara con una memoria incómoda. El catalizador de este desplazamiento furtivo se halla en la naturaleza misma de Montecassino. No es simplemente un monasterio de la orden benedictina, es uno de los epicentros espirituales e históricos de la civilización occidental. Fundada en el año 529 por Benito de Nurcia, sobre las ruinas de un templo pagano dedicado a Apolo, la abadía nació en medio del colapso del Imperio Romano. Mientras las estructuras institucionales de Roma se desmoronaban y el caos se apoderaba de Europa, un hombre decidió no empuñar las armas ni buscar el poder político, sino redactar una regla austera basada en 2 pilares: rezar y trabajar. Esa síntesis entre la vida contemplativa y el esfuerzo manual preservó el patrimonio cultural e intelectual del continente durante siglos de oscuridad. Pero la paradoja de Montecassino reside en su trágica vulnerabilidad física. Es un recinto sagrado que ha sido borrado del mapa en 4 ocasiones distintas a lo largo de la historia, y que, tras cada destrucción, ha vuelto a emerger de sus cenizas. Los monjes condensaron esa resistencia en un lema grabado en la piedra, una sola palabra en latín que condensa el misterio de la reconstrucción implacable. Sin embargo, la razón principal por la cual un papa estadounidense sintió la urgencia de subir esa montaña en el verano de 2026 no pertenece al pasado remoto de las invasiones lombardas o sarracenas. Se encuentra en una sala específica del Museo del Monasterio, un espacio donde la historia deja de ser una crónica piadosa para convertirse en una herida abierta. Fue en el invierno de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando la línea defensiva alemana quedó fijada a los pies del monte. Convencidos de que el monasterio servía como puesto de observación para la artillería enemiga, una premisa histórica que aún genera profundos debates, el mando aliado tomó una determinación drástica. El 15 de febrero de 1944, oleadas de bombarderos descargaron más de 1000 toneladas de explosivos sobre la cumbre, reduciendo a escombros 14 siglos de arquitectura y fe. La tragedia se profundizó al constatarse que dentro de la abadía no había tropas alemanas en el momento del ataque, sino cientos de civiles, ancianos, mujeres y niños refugiados bajo la protección de los muros sagrados. Quienes volaron Montecassino fueron los ejércitos aliados, integrados en su gran mayoría por aviadores estadounidenses. Décadas después, el primer papa nacido en los Estados Unidos se detuvo en esa misma sala, frente a las fotografías de las ruinas y los registros de la devastación, en absoluto silencio. La tensión conceptual de la escena resulta ineludible. El máximo representante de la Iglesia Católica, ciudadano de la nación cuyo poderío militar redujo a polvo el santuario benedictino, parado ante la evidencia del desastre sin emitir discursos, sin justificaciones diplomáticas y sin la cobertura de los medios. Fue el encuentro cara a cara entre la diplomacia de las armas y la memoria del daño provocado. Sin embargo, este choque entre el pasado militar y la presencia silenciosa del pontífice plantea una interrogante que va más allá de la
reparación histórica. ¿Qué buscaba realmente León XIV, al descendiente directo de esa tragedia, al bajar a la cripta subterránea, ante la tumba de un santo fallecido hace 1500 años, en un momento en que el orden internacional vuelve a fracturarse bajo el peso de nuevas certezas y nuevos conflictos? El descenso hacia la verdad oculta requería abandonar la superficie. Cuando el recorrido por el archivo y el museo concluyó, cuando las evidencias del desastre quedaron atrás, el Papa León XIV fue conducido hacia la parte más antigua y profunda de la iglesia. Bajó a la cripta, bajo el altar mayor. Allí, en ese espacio bajo y silencioso, se encuentran los restos de Benito y de su hermana Escolástica, sepultados bajo la misma montaña a la que entregaron sus vidas. En ese subsuelo físico y espiritual, el choque entre las dos cosmovisiones que dividen al mundo alcanzó su máxima densidad. La tragedia de Montecassino en 1944, cuyos registros acababa de observar, no fue obra de hombres perversos ejecutando el mal por el mal. Esa sería una explicación demasiado tranquilizadora. Fue, por el contrario, la tragedia de hombres decentes, pero asustados y exhaustos, convencidos de que estaban haciendo lo necesario. Hombres que miraron la gran silueta de piedra en la cima y estuvieron tan seguros de saber lo que había en su interior que decidieron aniquilarla antes de mirar de cerca. Fue la tragedia de la certeza absoluta. Y frente a esa herida, el pontífice se enfrentó a la tentación más antigua y peligrosa, la misma que atraviesa cada guerra pasada y presente, la inclinación a destruir aquello que tememos por nuestra propia incapacidad de escuchar. Mientras la agenda oficial del Vaticano comunicaba al mundo que el Santo Padre estaba en Castel Gandolfo, dedicando sus mañanas al tenis y a la natación, la realidad era diametralmente opuesta. León XIV estaba arrodillado en la oscuridad, rezando por la paz en un mundo que sangra simultáneamente por múltiples heridas. Su pontificado, apenas en su primer año, se había convertido ya en un campo de batalla contra nuevas y abrumadoras certezas. Había publicado una encíclica advirtiendo que nuestras propias herramientas se están convirtiendo en nuestros amos, y que la dignidad de la persona está siendo aplastada bajo los sistemas construidos supuestamente para servirla. Había denunciado a una civilización embriagada por su propio poder, fascinada con levantar nuevas torres de datos y máquinas que prometen optimizar a la humanidad hasta borrar sus límites, incluso la muerte misma. Por decir estas cosas, por advertir sobre el peligro de resolver los miedos humanos con fuerza o tecnología deshumanizante, había sido atacado, burlado y calificado de ingenuo por hombres cuya riqueza supera a la de naciones enteras. Sin embargo, su respuesta no fue alzar la voz ni construir una torre rival. Su resistencia consistió en refugiarse en la lógica del altar, una lógica diametralmente opuesta a la Torre de Babel. La torre es el proyecto humano de escalar hacia los cielos por voluntad propia, de apoderarse del poder divino sin asumir la humildad divina. Un esfuerzo que invariablemente termina en el colapso, no por la caída de un rayo, sino por la confusión del lenguaje, por la incapacidad de los constructores para entenderse entre sí. La torre cae en el instante exacto en que muere la escucha. Por eso bajó a la tumba de Benito. 15 siglos atrás, en un mundo que también se derrumbaba, aquel joven monje no formó un ejército. Redactó una regla cuya primera palabra es una orden directa a la vulnerabilidad. Escucha. Escucha e inclina el oído de tu corazón, escribió. No conquistar, no optimizar, no vencer, escuchar. León XIV, el Papa estadounidense, se arrodilló frente a los restos del hombre que enseñó a Europa a convivir sin despedazarse, precisamente en el lugar donde Europa fracasó de la manera más catastrófica al intentar hacerlo. El contraste era absoluto. El poder ruidoso del siglo XXI busca desesperadamente las cámaras, se mide por el número de espectadores y pontifica desde las alturas. León XIV hizo lo contrario, se escondió, eligió el silencio y se sumergió en una cripta donde nadie podía aplaudirlo. El Papa se aferró a los principios de Benito, la estabilidad, el no huir cuando las cosas se complican y la hospitalidad que exige recibir a cada extraño como si fuera Cristo mismo. Allí, en la penumbra de Montecassino, lejos de los despachos donde se diseñan las guerras y se programan los algoritmos, el líder de más de 1.000 millones de almas abrazó la profunda convicción de que la civilización no se salva desde la cúspide por los poderosos, sino desde abajo por los fieles. Frente al altar, bajo el peso de 1500 años de cenizas y resurrecciones, asumió el silencio no como una rendición, sino como el acto de resistencia más rotundo contra un mundo ensordecido por su propio ruido. La filtración de la verdad sobre lo ocurrido en Montecassino fracturó de inmediato la fachada burocrática del Vaticano. Mientras las estructuras oficiales intentaban sostener el relato de unas vacaciones tranquilas en Castel Gandolfo, la noticia de que el Papa León XIV había desaparecido durante 4 horas para arrodillarse en secreto en el epicentro de una herida histórica, comenzó a propagarse por los pasillos del poder.
Las fuerzas internas del sistema, acostumbradas al control de los gestos públicos y a la cuidada diplomacia de las apariencias, reaccionaron con inquietud ante una acción que desafiaba sus normas de contención. Para la maquinaria jerárquica, un pontífice que actúa sin cámaras, sin comunicados oficiales y sin el respaldo del aparato de prensa, representa un riesgo impredecible. Los voceros y los sectores más conservadores de la curia intentaron de inmediato suavizar el impacto del suceso, minimizándolo como una simple visita privada de devoción personal, un recorrido de oración sin connotaciones políticas ni institucionales. Querían neutralizar el gesto, desactivar su carga crítica y silenciar las incómodas preguntas que planteaba sobre la complicidad del propio país de origen del Papa en la destrucción del santuario en 1944. Pero la narrativa oficial chocaba frontalmente con la contundencia de los hechos. El expediente de aquel año no mentía. Las más de 1.000 toneladas de bombas lanzadas por las fuerzas aliadas habían convertido en polvo la abadía de San Benito, dejando un saldo de 55.000 bajas entre los soldados que combatieron en sus laderas, y sepultando a cientos de civiles inocentes bajo las piedras sagradas. Al situarse en silencio ante los registros de la devastación y ante el cementerio militar polaco, donde reposan más de 1.000 soldados bajo el lema de haber entregado sus almas a Dios y sus cuerpos al suelo italiano, León XIV no estaba realizando un acto piadoso convencional, estaba confrontando al sistema con sus propias inconsistencias y fallas morales. La firmeza del Papa se sostuvo con hechos incontestables acumulados a lo largo de su primer año de pontificado. Frente a la resistencia sorda de quienes pretendían acomodar su discurso a los intereses de las potencias globales, el pontífice había dejado clara su postura mediante decisiones concretas y documentos oficiales. Había viajado a la isla de Lampedusa para detenerse ante las tumbas de los migrantes ahogados en el Mediterráneo, haciendo cumplir el capítulo 53 de la regla de San Benito, que exige recibir al extraño como al mismo Cristo. Había escrito su gran encíclica social para defender la dignidad inalienable de la persona humana frente a la soberbia de los constructores de nuevas torres de tecnología y guerra. Frente a la incomprensión de las élites y la fría apatía de la burocracia, León XIV no retrocedió ni un solo paso. La tensión en las altas esferas llegó a su punto más alto cuando se hizo evidente que este viaje secreto no era un hecho aislado, sino la manifestación de un método de resistencia profundamente arraigado. La abadía había sido reconstruida piedra por piedra tras la guerra, bajo el principio en italiano de rehacerla tal como era y donde estaba. Aquel lugar destruido 4 veces y renacido 4 veces demostraba que el poder de las armas y la certeza de los fuertes siempre terminan en escombros, mientras que la fidelidad callada del altar permanece. El Papa había ido a tocar la raíz misma de esa supervivencia, el principio en latín que afirma que aquello que es cortado vuelve a florecer. Con este acto, la fractura entre la lógica institucional del Vaticano y la convicción espiritual del pontífice quedó expuesta por completo. Las estructuras oficiales, incapaces de asimilar un gesto desprovisto de cálculo político, quedaron paralizadas ante la expectativa de lo que ocurriría cuando León XIV rompiera finalmente su silencio público ante el mundo. Llegó el momento en que el repliegue silencioso se transformó en un manifiesto que alteró de forma irreversible las reglas del sistema. Tras haber recorrido en secreto las galerías del archivo, la sala de las ruinas y la penumbra de la cripta, la acción del Papa León XIV alcanzó su punto de máxima densidad psicológica. No hubo discursos multitudinarios convocados con antelación, ni tribunas elevadas ante las cámaras del mundo. La verdadera proclamación de este pontífice no ocurrió en la magnificencia del espacio público ni bajo los focos de la prensa internacional, sino en el acto mismo de arrodillarse físicamente ante la tumba de Benito y Escolástica, llevando consigo el peso de una humanidad herida. En ese instante preciso, la pausa en el espacio se volvió densa, cargada de un significado que las estructuras oficiales no pudieron prever ni contener. La presencia del primer papa estadounidense en el lugar exacto que la aviación de su propio país había reducido a escombros en 1944 funcionó como la desintegración de todas las fachadas diplomáticas. Ante la severidad de la tumba, las excusas históricas, los discursos sobre la necesidad militar de la guerra y la retórica de la autoprotección se desmoronaron. León XIV permaneció en silencio en el centro de la herida. Con ese gesto, despojó al sistema de sus máscaras institucionales y expuso la falla fundamental de un orden global que sigue pretendiendo resolver sus miedos mediante la destrucción del enemigo. La reacción de los pocos monjes presentes en la penumbra de la cripta reflejó la magnitud del momento, una mezcla de asombro y comprensión ante la contundencia de un acto desprovisto de escenografía. En lugar de utilizar el poder de su cargo para dar lecciones desde una torre de certeza, el Papa eligió la postura del altar, descendiendo hasta el nivel más bajo para escuchar.
Allí, donde reposan los restos del hombre que enseñó a Europa el valor de la estabilidad, el trabajo y la oración, en medio del colapso del Imperio Romano, León XIV entregó la respuesta más radical a las grandes potencias de su tiempo. Su manifiesto implícito devolvió el valor absoluto a la experiencia humana viva, a las vidas que los cálculos estratégicos y las guerras tecnológicas suelen considerar como simples daños colaterales. Frente a un siglo XXI obsesionado con construir nuevas torres de tecnología y supremacía, el Papa interpuso la lección del lema benedictino: aquello que es cortado vuelve a florecer. Demostró que la historia no pertenece a quienes lanzan bombas desde las alturas, ni a quienes edifican imperios sobre el orgullo, sino a quienes guardan la memoria, cuidan al necesitado y mantienen encendida la llama de la fe en la oscuridad. Al levantarse de esa oración callada, León XIV consumó una ruptura irreparable con la lógica de la actuación mediática. Había ido a la cima de la montaña no para ser visto, sino para ver y estar presente donde se infligió el daño. Con ese paso, dejó al descubierto la fragilidad del espectáculo institucional y recordó al mundo que la paz no se negocia con la soberbia del poder, sino que se implora en la humildad del sacrificio y la reconciliación. Las consecuencias de aquellas 4 horas secretas en Montecassino comenzaron a extenderse de manera subterránea pero irreversible. Cuando el vehículo del Papa León XIV descendió la montaña de regreso a la rutina oficial, la noticia de su presencia furtiva terminó por salir a la luz, dejando una huella profunda en la conciencia de la sociedad y del propio sistema institucional. El impacto no se midió en comunicados de prensa ni en discursos elaborados, sino en la transformación del sentido mismo de la visita. Quienes intentaron reducir el viaje a un evento diplomático se encontraron con la contundencia de una verdad desnuda. La historia de la civilización no la escriben las bombas ni la soberbia de las torres que pretenden alcanzar el cielo, sino la fidelidad silenciosa de quienes custodian el altar en medio de las ruinas. En el plano local, la realidad del monasterio volvió a su curso habitual, pero con una resonancia completamente renovada. Los monjes, que habían guardado el secreto bajo juramento hasta la partida del pontífice, retomaron sus tareas cotidianas en los claustros. Sin embargo, el espacio que habitaban ya no era percibido solo como un monumento de piedra reconstruido tras la barbarie de 1944. Para los peregrinos ordinarios, las familias con niños, los ancianos sostenidos del brazo de sus nietos y los visitantes que continuaron subiendo la montaña aquel verano, la abadía recobró su verdadera dimensión de refugio espiritual. La presencia callada del Papa arrodillado en la cripta otorgó un nuevo valor a cada oración, a cada vela encendida y a cada paso sobre las losas de la basílica. La experiencia de aquellos hombres y mujeres vulnerables que en el pasado buscaron protección bajo los muros sagrados encontró finalmente una validación absoluta frente al olvido. La lección final de Montecassino se estableció así con toda su fuerza existencial e institucional. 4 veces borrada de la tierra por lombardos, sarracenos, terremotos y el fuego de la aviación moderna, y 4 veces resucitada de sus cenizas, la abadía permanece como el testimonio vivo de una certeza inapelable. El lema en latín grabado por los monjes en el corazón de la piedra, Succisa vesquit, cortado vuelve a florecer, se convirtió en la clave de lectura definitiva para un mundo en llamas. Frente a las guerras que continúan destruyendo vidas y ante las falsas promesas de las estructuras que buscan la grandeza a costa de la fragilidad humana, la jornada del Papa en la cumbre recordó que la última palabra no la tiene la devastación. De regreso a la historia humana personal con la que todo comenzó, la imagen de un pontífice que abandona las cámaras y el espectáculo para arrodillarse en el subsuelo de la historia devuelve la mirada hacia lo esencial. No son los grandes ejércitos ni la fuerza de la tecnología los que preservan el alma del mundo, sino la capacidad de detenerse, escuchar e inclinar el oído del corazón. El viaje secreto del Papa estadounidense a la cima de la montaña más disputada de Europa dejó una lección